Buenas gente, ¿cómo están? Aquí en un nuevo capítulo de The Witcher 3 Wild Hunt Extended Edition. Hoy estamos con el capítulo número 68, continuando con la historia principal. En el capítulo anterior vimos finalmente el banquete de despedida del rey Bar. Y también hablamos con varias personas, conocimos a muchos, tuvimos una pequeña carrera con Ceres. Y ahora nos infiltramos en el laboratorio de Arminio, que es el druida que nos vimos durante el velatorio oficial, digamos. O la despedida, no sé muy bien cómo se le dirá. Pero en fin, hay poco que señalar. Así que sin más vamos a comenzar. Muy bien, ya estamos aquí. A ver, piña. Didn't expect this. A large female. A child's skull. A sword in a stone. Things begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Un clásico. Laboratory worthy of an imperial alchemist. A goat carved out of linden wood, signed to Uncle Ermion. Little Ciri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. Quiero miel. Triple mead. El frío blanco. La profecía de Deitlin se puede escuchar entre los susurros de todos los mercados, ya que las brujas de cada pueblo dan sus propios toques y reutilización. Ya forma todo de un tratado que hable sobre druidas y saorias, hasta el punto de llegar a saturar la cultura popular. Todos sabemos que se aproxima el tiempo de la ventisca del lobo, el tiempo del frío blanco, y que el mundo perecerá bajo el hielo, pero pocos comprenden el verdadero significado de las palabras. Los autoproclamados profetas que gritan las palabras de Iselin confunden el cielo con el reflejo de las estrellas en un estanque en calma. Y es que el frío blanco no es ninguna leyenda ni ningún apocalipsis mitológico, es un fenómeno natural que solo se puede describir con el idioma seco pero preciso de la erudición. Los estudios del famoso erudito Thorne han demostrado que nuestro mundo no es el centro del universo, sino que es solo uno de los miles de planetas que giran en la infinita oscuridad del espacio. Se suele decir que el espacio es vacío, pero esto es un error, ya que por dicho vacío, nada, invisible al ojo humano, el frío blanco. No sabemos qué es exactamente el frío blanco. ¿Será un polvo microscópico que bloquea la luz proveniente del sol? ¿Serán partículas infinitesimales como las postuladas por Democritus Van Ard, con la extraña propiedad de absorber calor, igual que la esponja absorbe el agua? Sin embargo, gracias a las observaciones telescópicas de los astrónomos élficos, sí sabemos que el frío blanco, sea lo que sea, ya ha destruido muchos mundos. Durante las últimas décadas, todos los sistemas estelares en los que ha aparecido han acabado reducidos a pedazos inertes de hielo. No solo eso, sino que además los eruditos concuerdan que el frío blanco acabará llegando a nuestro mundo en un futuro. La profecía de Deitlin, aunque se basa en la intuición mágica y no en la observación científica, parece predecir la verdad. Muchos magos se muestran escépticos sobre las tesis que se presentan aquí. Les recomendé que realizasen el mismo experimento que he llevado a cabo en mi propio laboratorio, con el hechizo Portus Asterum. Abre un portal microscópico durante 3 segundos y medio en las coordenadas 0 . Antes de hacerlo, es recomendable ponerse ropa muy abrigada, así como coger un hacha para atravesar el grueso hielo. Look at this. A detailed map of the northern kingdoms. It shows spheres of influence over the ages. Out of date. Looks like Ermion places something in the statue's hand. What do you say we give it a pine cone? Nothing. How about a mug of mead?
Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. I have a sneaking suspicion the mask will be in here. Ajá. Creí que era el cráneo, la verdad. Geralt, come here. I found my... Sí, tú has encontrado la máscara, pero yo desde aquí un golem. Oh, here we go. This is it. We've got it. We must return to the feast quickly before... Careful now. Come on, come closer. It's a trap. Yeah, es evidente que es una trampa. Epa. ¡Yu! ¿Soy yo? Tienes poca vida. Téngala. Y ya. Hear that? Smelled it. Gas. Grate still closed. Gotta think of something quick. Encuentra la manera de escapar. Realmente no se puede. Tienes que esperar. The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Hold on tight. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you, and we'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. May the best man or woman win.
What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to Speakerog. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Magic anomaly on Ord Skellig somehow related to Ciri, or so Yennefer believes. It's my strong suspicion, but I can only know for certain by examining the site. I saw the twisted forms, right unnatural. The druids were barely able to contain it. Explain to me, Yennefer, how Ciri might have caused this great catastrophe. I'm intent on learning that very thing, which I will do as soon as Ermion stops hindering my investigation. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold! Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye, dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Ard Skellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. 'Tis true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken,
She just might come to her senses. So, yes, I ask that you explain things to her and bring her back. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I was hoping we could go together. I'll need my instruments. And there's one thing I must yet verify. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Crach. I will see you later. Ecos del pasado. Reúnete con Jennifer en el escenario del cataclismo mágico. El rey ha muerto. Larga vida al rey. Nueva misión. Ecos del pasado. Got me eye on you. Wanted to talk. What's new in Skellige? Of late, look seaward and you'll see their sun on a sail, staring right back. We've yet to capture any of their crew, but only a fool wouldn't know they're planning something. Any news of Hjalmar? His venture going well? Nah, tempted after all, eh? If you're itching to join him, it might not be too late. Maybe I should visit Undvik. Ask at the new port. Clan Todorok survivors lie around there. They refuse to hunt the giant, but they're willing to talk. Sorry, remind me. Where'd Ceres go? Speakerog. Got it in her head that she must help Udalric. How? I've the same question. He's a brave man. Some say hot-tempered and hasty, but... if Ceres wanted glory, she'd have done better to sail with Hjalmar. As it is, who knows what ideas bat about in her head. See ya, Crach. Ok. Nos colocamos la armadura primeramente. Así está mejor. Muy bien, ecos del pasado. Esta es misión principal. Pero nos vamos a hacer pendejos y la vamos a dejar para luego. Vamos a hacer dos de estas. Alguna. Posesión y el señor de Undvik. Vamos a hacer posesión, primera que nada. Esta misión, aunque sea secundaria, yo la cuento como principal porque bla bla bla. No creo que ocupe estarlo mencionando cada vez. Salud. It's, adornment. Swords need thumping. Melt this blade and forge it again. A sword for cutting. No. Greetings, White Wolf. I suspected you'd come by. Bah, I was sure of it. Oh yeah? The best stocked armory in all Skellige is right here at Cairtrolda Castle. Everyone knows it. I'll gladly see for myself. Take your time. Give them all a careful look. What do you think? Who'll be the next king of the Isles? Hjalmar, clear as day. Lad's brave and generous. And from Crach's own line. No better claimant. Looking for someone who can make me a master quality breastplate. Never known a master who wasn't a dwarf. Fergus, perhaps? Say he's holed up somewhere in Velen. Wouldn't mind a look at your stock.
Vende una buena armadura, que es esta. Ofrece buenas resistencias y demás, pero no terminaría de pegar del todo con la armadura que ya traigo. Y me gusta bastante la que traigo, así que... A ver, primer mapa. No, ok, nada que ver aquí. Una partidita de Gwynt. Wouldn't mind a few rounds of cards. Muy bien. Ya saben cómo es esto. Hacemos una pausa y los veré de regreso en cuanto ya esté ya haya ganado. Los veo en un segundo. Muy bien, ya estamos aquí. Ganamos, por supuesto. Y acá está el herrero. Tiempo despejado. Interested in a weapon? There's a tale behind every item I've got. Tell me a story about one of your weapons. See this sword? You know by its crafter's mark that it was forged in the Isles. Belonged to Lars. It would have been the same age as I. What happened to him? His wife went missing during a nasty storm. It was said the goddess smiled fondly on her, so Lars refused to believe she was truly dead. He ran out on the rocks and begged Freya to give his wife back. Left his sword behind to show the gods' humility, and never returned for it. Selling that same sword now? We could have tossed it in the sea, but fish got no use for blades. He had no family, so I'm selling it. To the right man. What are you peddling? Battle axe looks pretty old. Even older than this keep, and yet still sharp. Once each year, at Sayavine, this axe speaks. It tells of blood spilt in battles, of burning villages and sunken boats. Might be a curse. And might be it drank too much human blood. What's certain is, no one wants it. This sword's hilt is made of meteorite steel. No, it's made from the heart of a fallen star. Whoever wields this sword will always find his way at sea, no matter how stormy the skies. But after a time, it overwhelms its owner with sadness and longing for its starry home. And nothing, not even good fun and good company, can cheer him up. Wouldn't mind a few rounds of Gwynt. Pues otra vez, una pausa y los veo en un segundo. Ok, ganamos otra vez. A ver. Posesión. Pregunta a Odalric dónde está Ceres. Little Lurgan's birthday tomorrow. I've no clue what to give her. Maybe a nice little axe. Pretty like. An axe? Are you serious? Why not? I'd like it. A ver. ¿Tengo dónde hacerme TP? Sí, ok. Gracias a Dios. A ver, aquí tengo las misiones estas que no se han quitado, menos mal. El tablón de anuncios que hasta donde yo recuerdo ya había recogido. No sé por qué está otra vez en dorado. Creo que voy a poner a recoger mejor los carteles estos. Porque preferiría... Porque estaba diciendo, preferiría dejar la misión de Ceres para su propio video. No es tan larga, pero aún así...
En el corazón del bosque. Fulmer's right. Shouldn't eat or drink too much for a raid. After though, rebel till you drop. Verbena, lovage, chamomile. La misión no es tan larga. Something from my stash. Sí, bueno. Maybe. Let me see what you got. Let's play cards. Gwynt wouldn't be bad. Philippa Hellheart. La chingada, ¿de dónde saca esa carta legendaria? Bueno, ya saben, una pausa. Ok, ya estamos aquí. Partida ganada. Carnilla. Arachas. Your stomach. La chingada, dije, ¿y esos colores son? Me puedo hacer TP, ok. La misión de series. Nah, creo que sí puedo hacerla más tarde. Que no. Que no voy a hacer misiones secundarias hoy. I don't know, but I'm afraid we shan't see him again. Why are you talking like that? Went down to the river. Greetings. Greetings. Mind if I have a look at your herbs? See ya. Fare thee well. Que no salte, que no salte, que no salte, que no salte. La llamada de Freya, busco curandero. Nos fuimos. I recognize your type a mile away. Voy a ser sincero, una de las razones por la que estoy recogiendo estas cosas es porque si puedo irme quitando los puntos de interés de aquí del mar, pues prefiero ir haciéndolo. Aunque no me han dado ninguno. No sé si tenga que ser de parte de las islas, aunque solo hay 2 islas que tienen cartel. Pero bueno, en fin. Vamos para allá, aunque esto no sea tan interesante como la historia principal, pues igualmente es importante. Todavía me quedan 5 minutos. Debería de poder alcanzarme el tiempo para visitar 2 más. Ignóralos, ignóralos, ignóralos. Hostia, una racha. Vení, cagón. Stench. Venga. Venga pa' cabrete. Guac. Quémate, 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 quémate. Ala. No sé si soy yo, pero noto como si estuviera algo saturado. El color blanco de la nieve.
Yo solo espero que no me salte ningún evento de estos de misión que no puedes evitar. No. Now here's a lovely one. Tell me, lads, were you sailing this time? A ver. Would very well be your lucky day. Spending hard-earned coin, that's an art in itself. Let me have a look. Hard to argue with that. Want a bit more to spend, though. So how about a game of Gwynt? Ok, ya estamos. Me llevo esto, me llevo esto. Lugar sin descubrir. A ver. Siguiente objetivo. Me puedo hacer TP, así que lo voy a hacer. Que nos salten eventos, por favor. Grand those swords, but I prefer me trusty axe. Lugares sin descubrir. Ah, ahí está. Y decía yo, ¿por qué coño no están saliendo? Ya sé por qué. Es que no estaban para que se vieran. Bueno, recogeremos todos los carteles que tengamos disponibles por ahorita. No, esa no. Aquí. Contrato, el fantasma de Eldeberg. Ok. Tema a aclarar con lo de la exploración por el mar. Esto ya lo dije al inicio de cuando vinimos a Skellige. Cuando yo esté investigando por el mar y tenga que ir a recoger esos puntos, de eso no lo voy a grabar. Si puedo, lo recogeré yo fuera de cámara, pero no lo van a ver ustedes. Si acaso van a ver cuando llegue a alguna isla, porque ahí pues hay cosas más interesantes. Pero les aseguro que en capítulo de exploración no van a verme a mí navegando por el mar en silencio con algún video de fondo. A ver, regata, carrera de los naufragios. Ok, solo una más y entonces podemos dejar el capítulo por ahí. Aquí. Podría ir ahí al Arvik también, pero creo que eso es la historia principal. Bueno, hola. No los miro, soy de palo, tengo orejas de pescado. Córrele, weón. Quita. Corre, corre, corre. Con permiso, no veo nada. No los veo, no los oigo.
Ala. Contrato, dragón. No, que debería haber dejado los contratos para luego. Me teletransportaría ya, pero no estoy seguro de si va... Bueno, estaba diciendo, no estoy seguro de si irá a saltar alguna cinemática o algo, así que yo juraría que no, pero no me voy a arriesgar. Así que guardamos y nos despedimos. ¿Nos despedimos? No, tengo que leer las misiones. A ver. Ok. Destino Skellige. La búsqueda de Ciri llevó a Yennefer hasta las islas Skellige, azotadas por el viento, pero no te imaginas que nuestra elegante hechicera temblando en el frío sobre una piedra estéril. La búsqueda la llevó hasta unos cómodos aposentos cercanos al castillo de Carteles, en la isla de Skellige. Geralt tenía que reunirse con ella en aquel lugar, por lo que se dirigió al puerto de Novigrado con el objetivo de encontrar un capitán valiente para surcar aquellas aguas infestadas de piratas. Tras muchas indagaciones, Geralt dio con el hombre que buscaba. Un tal capitán Wolverstone accedió a llevarla hasta Skellige. Se desconoce si aquel hombre era de una valentía excepcional o un idiota redomado. En ambos casos, el vodka que ingería en cantidades descomunales podría desempeñar un papel importante. Esperemos también que el vodka lo ayudase a calmarse cuando, como de respirar, unos piratas atacaron su barco cerca de la costa del archipiélago. Durante la pelea, Geralt cayó por la borda y más tarde se despertó sobre la arena de Skellige. Tras recuperarse de tan accidentado viaje, se dirigió al castillo de Carteles, habitado por Crach, el Jarl del clan Aunque. Allí descubrió que todas las eminencias de Skellige se habían reunido para enterrar al rey Bran, que había exhalado su último suspiro pocos días antes. Yennefer se encontraba entre los presentes. El rey ha muerto, larga vida al rey. Crach Aunque, un viejo amigo de Geralt y Yennefer, les había invitado a un banquete para despedir al rey Bran, fallecido recientemente. Nadie rechaza una invitación así en Skellige, así que Geralt no tuvo otra opción que reunirse con Yennefer en las puertas del castillo para asistir al velatorio. El velatorio de Bran estaba muy concurrido, había hidromiel en abundancia y Geralt causó un gran revuelo entre los Jarls, pero de pronto Yennefer le dijo que quería verlo en privado, aunque nada que ver con lo que estás pensando, querido lector. Yennefer le pidió a Geralt que le ayudase a entrar en el laboratorio del druida Arminio. Su objetivo, robar un artefacto conocido como la máscara de Uroboros. Como puedes ver, la vida de Yennefer estaba llena de sorpresas, algo en lo que Geralt comenzaba a acostumbrarse. Podría incluso decirse que le gustaba bastante. Tras mucho buscar, Yennefer encontró la máscara que quería. El laboratorio de Arminio se había vuelto peligroso, así que nuestros héroes se transportaron de vuelta al velatorio, apareciendo de golpe en mitad de la fiesta. Por suerte, todos los asistentes estaban demasiado ebrios como para encontrar lo extraño. Crach Aunque se presentó en el velatorio poco antes de que terminase. Se había encerrado con otros Jarls en una habitación llena de humo para tramar un plan sobre el futuro de Skellige. Una vez terminada la reunión, se llevó a Geralt y Jen para hablar con ellos en privado. Al enterarse de que estaban buscando a Ciri, accedió de inmediato a ayudar en todo lo que pudiera. Por suerte para las arcas de Crach, Yennefer no necesitaba nada, tan solo el permiso de Arminio para examinar un misterioso bosque deformado por una explosión mágica que podría tener que ver con Ciri. Crach prometió convencer a Arminio y como su palabra era tan fiable como roja su barba, Geralt y Yennefer se dirigieron de inmediato al bosque destruido por la magia. Contrato, el más buscado de Skellige. A chinga. Bueno, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Salimos. Ahora sí que sí. Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Si les ha gustado este capítulo, pueden dejar un like, un comentario que siempre se agradece. Y pueden considerar suscribirse si es que de verdad les ha gustado este contenido. Yo soy Alfonso Gamer y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.